Muy buen día amigos, en esta oportunidad vamos a llevar a cabo las pruebas de voltaje y medición de pulsos de un generador trifásico. Cabe mencionar que el motor que vamos a analizar en esta ocasión está conformado por un generador de 3 líneas de corriente. En este punto vamos a dar inicio que lo primero que vamos a identificar son las líneas de salida de voltaje, que en este caso vienen a ser las que nosotros encontramos de este punto, toda esta línea que está saliendo de este lado, y en la parte trasera también encontramos otro cable de alimentación. Estos cables de alimentación son los que nos van a generar a nosotros la corriente alterna para poder generar la carga de la batería. Entonces, una vez nosotros hemos identificado los cables de alimentación, nos vamos a centrar que estos que nosotros tenemos acá vienen y van a salir en el extremo que se presenta de este lado. Estos 3 cables que tenemos nosotros acá son los cables que habíamos medido con anterioridad en resistencia. El día de hoy vamos a medir estos en el margen de medición de pulsos y de igual forma vamos a medir el voltaje que va a estar emitiendo cada uno de ellos, cuyas características es enviar la corriente alterna a nuestro regulador de voltaje, que es el que se encuentra de este lado. Más adelante analizaremos pruebas específicas para conocer si este regulador se encuentra en óptimas condiciones o ya se encuentra de manera deficiente. Para ir realizando el trabajo vamos a necesitar de igual forma nuestro multímetro, solo que ahora vamos a utilizar mediciones en corriente alterna, puesto que nuestro alternador va a estar generando corriente alterna. Asimismo, vamos a utilizar una punta lógica como esta. Previamente la hemos conectado a la alimentación de la batería. La finalidad de esta herramienta es de que nos va a identificar el tipo de voltaje que nosotros vamos a estar utilizando y esta nos va a servir para la medición de pulsos. En el caso de la punta lógica, si nosotros nos damos cuenta, una vez conectada a la batería, si realizamos una medición de corriente negativa, el LED que se encuentra en su interior nos va a destellar de color verde. Mientras tanto, cuando nosotros encontremos una línea de voltaje que sea positiva, el LED va a estar emitiendo de color rojo. Corriente positiva roja y corriente negativa verde. Esa es la característica de nuestra punta inteligente o punta lógica. Procederemos a medir los pulsos. Al momento de ir midiendo los pulsos en cada una de estas líneas, tiene que emitirnos un tipo de voltaje. Cuando el motor está apagado, al momento de ir midiendo los pulsos que nosotros logramos apreciar de este lado, no hay ningún tipo de señal. Por lo tanto, desde acá iniciaremos con nuestras pruebas. La primera prueba que vamos a proceder es medir los pulsos de nuestro generador y para ello necesitamos dar marcha al motor, que en este caso procedemos a realizar lo siguiente. Una vez le hemos dado marcha al motor, el parámetro esencial de medición es en las 3 líneas de nuestro generador y al momento de ir testeando cada una de ellas nos tiene que dar un pulso. Solo que este pulso, en el caso de la primera prueba que estamos haciendo, el LED nos está destellando de un color naranja y eso nos está indicando que nuestro generador nos está produciendo la corriente. Esta medida tiene que ser la misma en las 3 líneas que nosotros tenemos ahí, de color naranja en este caso. Al momento de proceder a la siguiente, de igual forma el LED nos está emitiendo de color naranja. Nos damos cuenta que entonces la línea 1, la línea 2 está emitiendo el voltaje necesario y en la tercera línea nos está generando de igual forma el voltaje en pulso.
Estas son las tres mediciones que nosotros debemos realizar en pulsos con nuestro alternador de tipo trifásico. Una vez hemos realizado las pruebas de los pulsos con la punta inteligente, nosotros decimos que esta prueba la vamos a ejecutar únicamente en la marcha de ralentí del motor. En cualquier motor que sea de carácter trifásico, mi margen de medición debe de completarse de esa forma. Con eso nosotros decimos que nuestro generador está en óptimas condiciones. Veamos lo siguiente. Si en determinado momento, al momento de realizar la prueba en cada una de las líneas, mi punta lógica genera una lectura de color verde, la planta o el generador estará en mal estado. Si por el contrario, al momento de realizar una medición y nuestro LED emite de color rojo, también nos indica que hay anomalías en los generadores. La indicación es que según el tipo de punta lógica debe de emitirme un destello de color naranja. ¿Por qué color naranja? Porque es el identificativo de la corriente alterna que está emitiendo nuestro generador o nuestro alternador, independientemente de qué tipo de nomenclatura le otorguemos al mismo. Esta es una prueba sencilla que nosotros realizamos con el generador de tipo trifásico. Procederemos a medir también si en este caso no se está generando la capacidad de corriente idónea para generar la carga del motor. Para esta prueba, nuestro trabajo será, una vez hayamos dejado libres los tres cables que vienen de la planta, vamos a proceder la cantidad de voltaje que va a estar emitiendo cada una de ellas. Y en este caso vamos a utilizar nuestro multímetro. Y en nuestro multímetro vamos a seleccionar la opción voltios en corriente alterna, porque es el tipo de voltaje que nos va a estar generando nuestro elemento. Cabe recalcar que en la marcha de ralentí nos tiene que dar un voltaje bajo de corriente alterna y cuando nosotros aceleremos nos tiene que emitir un aumento de este voltaje. Vamos a proceder a la medición y para ello procedemos nuevamente a conectar cada uno de los cables. Cabe recalcar que vamos a medir entre espiga 1 y entre espiga 2. La medida que nos dé entre espiga 1 y espiga 2 tiene que ser la misma en voltaje. Vamos a medir espiga 1, espiga 1, espiga 2, espiga 1, espiga 3 y en su momento el voltaje tiene que ser el mismo. De igual forma, entre espiga 2 y espiga 3 el voltaje debe ser el mismo. Si el voltaje no es el mismo, tenemos problemas de trabajo con nuestro generador de corriente. Para realizar la prueba vamos a arrancar el motor y ejecutar dicho trabajo. Ponemos en marcha el motor. Y en la marcha de ralentí nos vamos a dar cuenta que al realizar la primera medición nos está produciendo un rango de 12 a 14 voltios de corriente alterna. Esto sería en espiga 1 y espiga 2. Procederemos a la espiga 1 y espiga 3. Y el rango de voltaje es relativamente el mismo. Con esta prueba nosotros determinamos que nuestro regulador de voltaje se encuentra en óptimas condiciones. Esta sería la medición en la marcha de ralentí, haciendo la aclaración. Cuando nosotros aceleremos, la medida tiene que aumentar y en este caso procederemos a la prueba correspondiente.
espiga 1 y la siguiente espiga. Bien amigos, con esto hemos realizado las pruebas de pulso y de voltaje en nuestro generador trifásico. Cabe recalcar que los rangos establecidos en voltajes de medición entre las líneas de salida de nuestro alternador o generador van a ir variando y están establecidos por el fabricante. Como norma estándar podríamos decir que nuestro rango de trabajo de voltaje en la marcha de ralentí es de 12 a 14 o 15 voltios de corriente alterna. En tanto cuando tengamos plena carga del motor puede llegar hasta un máximo de 120 voltios de corriente alterna. Con estas pruebas nosotros indicamos que nuestro alternador se encuentra en óptimas condiciones. Si no cumple ninguno de estos valores, decimos que nuestro alternador o generador de corriente ya se encuentra deficiente y necesita ser reemplazado.